Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Un miércoles más en esto que hemos denominado controversias y como cada miércoles, por supuesto, un saludo a toda la provincia, Río Grande, Tolwyn, Ushuaia y desde ya a mi reina y a mis dos princesas, ¿no? Bueno, la verdad que durante estos días he pasado mucha agua bajo el puente, y digo bajo el puente de la 19640. Ya hace días atrás, cuando estuvimos con el ministro de Economía, con el ministro de Economía de la provincia, Federico Zapata, hablábamos sobre la presentación que había hecho en su momento el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en Diputados. Y donde justamente en esa presentación que había hecho Sergio Massa en Diputados, la adjuntaba lo que se denominó una separata. Bien. A partir de ahí, los medios nacionales, fundamentalmente algunos medios nacionales, salieron con aquello de, parece que Sergio Massa se mete con la 19640. Y la verdad que lo anticipábamos de alguna manera, nosotros también en otro programa cuando estuvo aquí el gobernador de la provincia. A ver, digo como para que se entienda. Cuando se presentó el presupuesto nacional, parte de lo que significa esta separata que estábamos planteando son lo que significan para el país los gastos tributarios. Es decir, ¿qué son los gastos tributarios? Los impuestos que el Estado deja de recaudar por facilidades, exenciones, Estado Nacional, ¿no? Facilidades, exenciones impositivas, esquemas diferenciales de ganancias y por supuesto, ahí terminó metiéndose la 19640. Ahí lo decía justamente la política online, Massa quiere bajar el costo fiscal del régimen de Tierra del Fuego. En la separata que presentó en su momento en el Congreso de la Nación el ministro de Economía Sergio Massa, se hablaba puntualmente, ahí lo tenemos, de lo que significa el costo del gasto tributario, que justamente son los impuestos que el Estado deja de percibir. Y hacíamos nosotros una comparación puntualmente entre, si ustedes ven un círculo rojo arriba, un círculo rojo abajo, ¿sí? Ahí lo vemos perfectamente, lo que significan los más de 529.000 millones de pesos que durante el año 2023 el Estado Nacional dejaría de percibir por aquello del régimen de promoción económica. Y lo que por otro lado nosotros planteábamos, ¿sí? Puntualmente, lo que dejaría de percibir el Estado Nacional respecto al tema del impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, que es la exención de los ingresos de magistrados de los poderes judiciales nacionales y provinciales, que prácticamente es la mitad de lo que correspondería a Tierra del Fuego. Claro, la diferencia entre uno y otro, que ahora vamos a charlar con nuestros invitados de hoy, tiene que ver con, bueno, lo vamos a explicitar como para que usted lo tenga en claro. A partir de ahí, la presentación de este presupuesto a nivel nacional, de alguna manera fue el puntapié inicial, como lo decíamos en su momento, para que la coalición cívica presentara un proyecto en diputados. ¿Para qué? Para derogar la ley 19640. Un proyecto de ley que entre sus disposiciones pretende derogar o eliminar progresivamente el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego creado por la ley 19640. Bien, hoy está invitado aquí al programa quien es el autor de este proyecto de ley que pretende derogar la 19640. Estamos hablando del diputado Juan Manuel López, que es el presidente del bloque de diputados de la coalición cívica. Estamos hablando de la coalición cívica que integra Juntos por el Cambio y que lidera la coalición cívica la doctora Lilita Carrió. Bien, lunes hablamos, martes hablamos y la verdad que no pudimos obtener por parte del autor de este proyecto la posibilidad de que les explicara a todos los fueguinos por qué presentó
o cuáles son los fundamentos, que uno los conoce, pero que en todo caso, como autor de un proyecto de estas características, le explique a todos ustedes, ¿sí? A nosotros, a todos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque como diputado, los diputados de la Nación, a diferencia de los senadores que representan a las provincias, los diputados de la Nación representan al pueblo que los ha elegido. Si bien Juan Manuel López es electo diputado nacional, no por Tierra del Fuego, pero me parece que los que vivimos en Tierra del Fuego también somos ciudadanos y como tal merecemos o mereceríamos una explicación del porqué de la presentación de este proyecto. Bueno, conclusión, no va a estar, no puede, no quiere, no pudo, no quiso, no supo, pero básicamente no va a estar. Queríamos poder entrevistarlo vía remota, pero sí estuvo en un medio nacional, estuvo justamente con Jorge Lanata, y fíjense lo que decía respecto a lo que nosotros le hubiésemos ampliado en todo caso la pregunta. ¿Por qué? Porque según él hay duopolios que están manejándose en Tierra del Fuego y que tienen un poder de lobby excepcional. Y yo en todo caso me encantaría, y esto digo, uno podría exigirlo como ciudadano, que un diputado nacional cuando habla de duoligopolio lo hable con nombre y apellido. ¿Sí? Señor diputado Juan Manuel López, si tiene la posibilidad o no de ver este humilde programa, creo que sería bueno que si denuncie con nombres, porque si no nos mete a todos en una misma bolsa. ¿Sí? Fíjense lo que le decía justamente esta mañana Juan Manuel López a Jorge Lanata. Lo compartimos. Que las importaciones, por distintas razones tributarias, de orden macroeconómico, están totalmente restringidas y los argentinos pagamos los productos electrónicos muy caros. Es decir, sostenemos un régimen fiscal para una sola provincia, demasiado beneficioso, que solo beneficia a dos grandes empresarios y que lo pagan 40 y pico de millones de consumidores con los productos electrónicos más caros de la Argentina. Y que además, si hay que ordenar las cuentas públicas, ¿dónde vamos a empezar a hacer el ajuste? Primero en los privilegios. Justamente un diputado nacional habla de privilegios, ¿no? Y no mencionó, me encantaría haberle preguntado esto al diputado nacional Juan Manuel López. Parte de las exenciones, es decir, de este gasto tributario que el Estado deja de percibir, es decir, los impuestos que el Estado deja de percibir, parte de eso tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias que algo así como más de 750 jueces a nivel nacional y provincial dejan de tributar al Estado Nacional, salvo aquellos que entraron o fueron nombrados en el Poder Judicial a partir del año 2017. Estamos hablando de ¿cuánto? 600, 700, 750 jueces y magistrados que dejan de tributar ese impuesto a las ganancias, que equivale prácticamente al 0,16 del Producto Bruto Interno del país, contra un 0,36, prácticamente el doble, un poquito más del doble, que dejaría de tributarse por el régimen, a nivel nacional, por el régimen industrial de Tierra del Fuego. ¿La diferencia cuál es? 750 señores magistrados que dejan de tributar contra más de 11.000 personas que trabajan en la industria en Tierra del Fuego y que tiene que ver también con los más de 200.000 personas que vivimos en Tierra del Fuego. ¿Y qué significaría si Tierra del Fuego deja de tener la 19640, una ley que nació hace muchos años y que ha permitido que a partir de la concreción de esta ley, de menos de 13.000 personas que había en Tierra del Fuego, hoy seamos más de 200.000, que tienen trabajo, que viven con su familia, que tributan a nivel local, pero que vivimos a más de 3.000 kilómetros del obelisco. Y parece que estos señores, me hubiese gustado también preguntarle si conocía Tierra del Fuego, si conocían lo que son las empresas aquí en Tierra del Fuego, si conocía la tecnología, pero bueno, desgraciadamente no se lo pudimos preguntar. Por eso, en Argentina, el país más unitario de los federales, los diputados nacionales no pueden, no saben, no se animan o no a hablar humildemente con el periodismo del interior y sí hablan para los medios nacionales. Bueno, saque sus propias conclusiones.
Señores, nos vamos a la pausa, la primera. Luego de la pausa va a estar con nosotros quien es el secretario de Industria y Promoción Económica de la provincia. Estamos hablando de Juan Ignacio García, un experto en el tema. Y la idea es, ¿cómo sería vivir en Tierra del Fuego sin la 19640? ¿Qué significa para nosotros? Lo vamos a plasmar en números, en volumen, en todo lo que a usted le interesa conocer del otro lado. Pausa la primera, no sin antes recordarle nuestra vía de comunicación. Para WhatsApp, mensajes de texto solamente. Recuerde que no podemos recibir, digamos, llamadas telefónicas al aire. El 2901-510964 y si tiene código QR, lo acerca ahí a la pantalla y se comunica con nosotros. Pausa la primera y volvemos. Seguimos y lo dijimos, estamos con Juan Ignacio García, que es el secretario de Industria y Promoción Económica de la provincia. Juan, bienvenido, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Imagino que estos días deben haber tenido de aquí para allá... Sí, mucha radio. Mucha radio, mucha... Pero bueno, yo lo decía, no sé si, creo que estabas escuchando un poco el inicio del programa. Hoy la verdad que me hubiese encantado. Yo creo que estamos acostumbrados en Tierra del Fuego a estar a este ataque casi constante que se da, y digo casi anualmente, contra cada vez que se presenta el presupuesto a nivel nacional. Y en este caso, cuando el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, presentó el presupuesto a nivel nacional, algo que podría haber hecho, inclusive por decreto, lo dejó a criterio del Congreso, es decir, de la Cámara de Diputados, y luego para ir a la Cámara Alta. Pero... la verdad que, digo, me hubiese encantado hoy hablar con quien es el autor de este descabellado proyecto, digo, porque la verdad que habla de un desconocimiento supino, o por lo menos aquellos que mínimamente conocemos lo que significa la ley, un desconocimiento casi supino respecto a lo que pretende este proyecto, ¿no? Y también hacer una serie de preguntas, porque, es decir, no que nos explique, que me explique a mí, que le explique en todo caso a los televidentes, a la ciudadanía en Tierra del Fuego, los fundamentos, en qué se fundamenta un proyecto de estas características, ¿no? Pero, digo, nadie mejor que dialogar contigo en este aspecto, ¿no? Porque cuando hablamos... lo hablamos con el gobernador, y esto como un poco como prólogo de lo que vamos a charlar ahora. Lo hablamos con el gobernador el día 5 de octubre, hace dos miércoles atrás, que estuvo con nosotros, y justamente le preguntábamos sobre este tema. ¿Por qué? Porque decíamos que la presentación del proyecto, y fundamentalmente esta separata, con con estos detalles de lo que significa la Ley de Promoción Industrial y demás, creo que dio pie para la presentación justamente del proyecto de ley de derogar la ley 19640. ¿Compartimos lo que nos decía el gobernador Melella cuando estuvo con nosotros respecto a este tema? Vamos. Que no podés tener ciertos niveles salariales que se tienen en otros sectores. Recién hablábamos del presupuesto nacional y la separata esta que presentó el ministro Massa ante el Congreso de la Nación. Y en esa separata, según los números que se manejan en economía, unos 600 jueces y fiscales no pagan el impuesto a las ganancias, le están costando al Estado más de 237.000 millones de pesos, ¿sí?, anuales. En tanto, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego le cuesta al Estado unos 519.000 millones de pesos. Estamos hablando, pero le otorga trabajo a más de 8.500 personas. Sí. 600 contra 8.500. Y hay una diferencia más grande todavía, Aníbal. ¿Se entiende la diferencia? Que lo que habla ahí es de la ley 19640, que es el beneficio que tiene toda la población de Tierra del Fuego. Ahí es la industria. En pantalla. Ahí está. Justo. Qué grande, ¿ves? Es toda la población. Lo que deja de percibir porque nosotros no pagamos impuestos nacionales. Bien, eso es una cosa. Ahora, es una decisión política, porque Tierra del Fuego tiene un lugar estratégico, geopolítico estratégico, por todas las características que te decía antes. Entonces, está justificado que tenga ese beneficio para que haya asentamiento poblacional, desarrollo, empleo, porque es una vanguardia, un resguardo de la soberanía. ¿Entenderá el Congreso esto? A ver, yo creo que la mayoría de los congresales o diputados lo entienden. Algunos no, porque viven en un frasco y viven en el obelisco y lo único que se ven es el ombligo y el obelisco. Pero esta es la realidad. Ahora, distinto a los jueces. No, me voy a meter un tema. En Tierra del Fuego se vota en la soberanía, es empleo,
es generación de desarrollo. La justicia no. ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Me estás viendo ahí, Ariana? Esto me hace acordar como los cardenales en la iglesia. Se van a enojar hasta el Papa. ¿Pero qué son? ¿Son príncipes del Estado que ellos... Nada. No, ellos tienen que pagar como cualquiera. Y son 600 contra 8.500 o más trabajadores. Pero insisto, contra 200.000. Porque lo que habla ahí no es del subrégimen industrial. Es de todo Tierra del Fuego. Es de todo Tierra del Fuego. Bien. Es contra 200.000 habitantes argentinos que están acá manteniendo lo que es la soberanía, la vigencia de la patria en el fin del mundo, donde vos estás aislado, donde no tenés la posibilidad que tienen ellos, donde sos aerodependiente. Digo, 1000 cosas. Entonces, esa es la diferencia. Por eso lo de Sergio Massa, y de paso, me meto en el tema, lo de Sergio Massa es algo que pide el Fondo Monetario todo revisar. Él no dijo voy a sacar. Pues lo podría haber hecho por un decreto, habernos sacado cualquier cosa. Pero el presidente Alberto Fernández junto a la vicepresidenta nos extendieron el subrégimen industrial por 30 años, ahora 1 año y medio. Histórico, porque nunca tuvimos ese beneficio. Digan lo que digan algunos de la oposición, que hoy hablan en defensa del régimen y aplaudían a Macri, y hoy lo aplauden a Macri, pues lo tienen en el bolsillo a Macri, que destruyó la industria de Tierra del Fuego. La destruyó, y yo como intendente lo viví, la destruyó. Entonces, Massa, en su momento, como presidente de la Cámara de Diputados, dio un beneficio más extraordinario aún a las empresas. Que eso es lo que hoy está en debate. Lo que hoy está en debate. Bueno, ahí lo decía justamente el gobernador Melella. Lo que ustedes estaban escuchando es una comunicación que estaba entrando por Zoom, porque también lo vamos a tener, si es posible, porque hay aparentemente algún problemita técnico allí en Buenos Aires, también a quien fue ministro de Economía, estamos hablando al ex ministro de Economía de hace muchos años, Mariano Viaña, que fue de alguna manera, uno de los precursores o el precursor, o quien de alguna manera viabilizó esta ley 19640. Así que cuando lo tengamos a Mariano Viaña en línea, ya lo invitamos al piso, a la producción. Bueno, es mucho decir que quien fue el autor de este proyecto, digamos, tiene un desconocimiento supino respecto al tema de la ley 19640. No, el proyecto claramente pone en evidencia que no sabe de lo que está hablando cuando confunde el subrégimen industrial con la ley 19640. Que es lo que pasa en general en Buenos Aires. La gente cree que la ley 19640 son los beneficios para la industria que vende productos en el resto del país. Desconocen lo que pasa con el sector hidrocarburos, con los recursos naturales, desconocen los beneficios que tiene toda la población en la provincia. El problema es que lo desconozca el diputado que quiere promover modificaciones, directamente derogar, ¿no? Ni siquiera modificar. Lo que pasa es que siempre lo planteamos, es decir, cuando se habla de 19640, se habla, por lo menos en Buenos Aires o en términos generales, de una ley de promoción industrial, cuando en realidad es una ley de promoción económica que a su vez tiene un subrégimen de promoción industrial. Digo, lo tenemos a ver al ex ministro de Economía y uno de los precursores de la ley, Mariano Viaña, en línea. A ver si nos podemos comunicar con él. Mariano, ¿nos estás escuchando? A ver si nos podemos comunicar. Buenas noches. Un gusto tenerte. ¿Me tomaste? Sí, un gusto tenerte. Aquí estamos con Juan Ignacio García, el secretario de Industria y Promoción Económica. Así que estamos los dos en diálogo contigo, Mariano. Realmente un gusto tenerte. Y estábamos hablando justamente de este desconocimiento supino que ha tenido un diputado de la Nación al presentar un proyecto de estas características. No sé si es demasiado o no. Yo creo que lo que dijo recién de García es totalmente correcto, porque al leer el proyecto de ley que deroga el régimen, parte de algo que ni siquiera había leído la ley 19640. Esa es la impresión que tengo, porque habla de un régimen de promoción industrial. Primer gran error y revisión, porque la ley jamás habla de un régimen de promoción industrial. La ley habla de un régimen de promoción económica general. Y desde su nacimiento a la fecha, siempre el régimen tuvo un destino, que a veces hemos podido lograrlo y en otros aspectos no. Pero no era solo la promoción industrial, es una consecuencia, es uno de los ítems dentro del régimen de promoción económica general.
que ha sido el más importante en el poblamiento, en la coyuntura económica para Tierra del Fuego, no tengo ninguna duda, pero forma parte de un régimen mucho más general y con disposiciones que no solo tienen que ver con la isla grande de Tierra del Fuego, sino también tienen que ver con la zona insular, que muchos la desconocen y ni siquiera la tienen en cuenta. Vos sabés que el régimen prevé dos tipos de áreas, una área franca, que es la isla grande de Tierra del Fuego, y una zona franca para el resto de la parte insular de la Tierra del Fuego. O sea, la isla de enfrente, las Islas Bridge, la isla Redonda, forman parte de la parte insular de la Tierra del Fuego y por lo tanto estarían a un régimen distinto al que tenemos nosotros en la isla grande de Tierra del Fuego. Justamente, bueno, me encantaría también que, digamos, puedan dialogar entre ustedes dos, digamos, ¿quién mejor que ustedes dos desde el punto de vista técnico como para explicarle a los ciudadanos, al televidente, lo que significaría perder una ley de estas características, ¿no? Que no creo que, bueno, a ver, demasiada locura, pero yo a veces digo, desde el punto de vista político, uno no le tiene miedo al tratamiento de la ley, sino un poco a las esquirlas, a lo que puede llegar a quedar en un tratamiento de estas características, ¿no? Sí, a mí me parece, bueno, una vez que el diputado entienda estas diferencias y que posiblemente, no sé, empiecen a pensar que lo que quieren ellos es derogar el subrégimen industrial, creo que hay que dar esa discusión. De hecho, esa es una discusión que venimos dando, toda esta gestión la dimos hasta la prórroga, porque el Ejecutivo, de alguna manera, tenía una mirada crítica sobre el subrégimen industrial, y que es entendible esa mirada, como la pueden tener muchos sectores. Y esa discusión nosotros la hemos dado. Entendemos que después de 50 años de régimen había que darle una vuelta de rosca al subrégimen industrial y había que forzar que ciertas situaciones que no sucedieron empezaran a suceder. Por ejemplo, que se garantice el financiamiento de la infraestructura productiva, que se garantice la ampliación de la matriz productiva en sectores que no necesariamente obtengan su competitividad de una exención impositiva, sino que la consigan por la naturaleza propia de la actividad, como puede pasar con el turismo, como puede pasar con los servicios basados en conocimiento, como puede pasar con algunos recursos naturales, etcétera, etcétera, o el polo petroquímico, lo que fuera. Creo que eso tiene que tener otro espacio y otro impulso. Y efectivamente, muchos empresarios se han beneficiado mucho con este régimen y el espíritu de la prórroga, con ese fondo de desarrollo y la obligación de hacer un aporte y de participar de ese proceso de inversión, es justamente toma esta situación y pone en responsabilidad de las empresas el empezar a traccionar otro proceso de desarrollo. Ahora, esto es por la positiva. Esto es ver que el subrégimen industrial como política de desarrollo, no solamente como desde la mirada geopolítica, sino pensado ya con una mirada, si se quiere, más restrictiva, que es la de política de desarrollo productivo, tiene limitaciones y se trabajó justamente para empezar a superar esas limitaciones. Y la producción y la transformación productiva es un proceso histórico que sucede a lo largo del tiempo. Esta propuesta de que en 3 años podemos transformar un territorio productivamente es una ridiculez, no existe, no pasó en ningún lugar, nadie puede... ¿Mariano? Sí, por ahí se me corta la llamada. Yo lo que creo que hace falta fundamentalmente es transmitir la situación del régimen de Tierra del Fuego, llevarlo a un conocimiento más generalizado, porque normalmente se habla pura y exclusivamente de algunos problemas que han surgido con el régimen, pero no tienen idea mucha gente de para qué se hizo, cómo se hizo y cuáles han sido los resultados. Porque muchos creen que el tema de la industria electrónica fue el tema de la promoción de Tierra del Fuego. Y yo debo ser el último sobreviviente de aquel trabajo de 1970, pero recuerdo positivamente que jamás pensamos en industria electrónica. La industria electrónica fue un hecho, una circunstancia, producto de una elevación de los recargos de importación
en la época del ministro de Economía Martínez de O, lo que llevó a que esa situación de crisis en el norte trajo como consecuencia el acercamiento a Tierra del Fuego de esta actividad. Tal recuerdo que en la época de fin de la década del 70, por el 78, 79, hubo una empresa que fabricaba televisores en Ushuaia, en la calle San Martín y Piedrabuena, en un galpón que era de la familia Bronzovich, que luego tuvo un incendio. Sí, señor. Entonces, pero ese fue el comienzo de un problema que había tenido en Buenos Aires y que fue trasladado a Tierra del Fuego. Muchas veces se habla del tema de Tierra del Fuego, pero se olvidan de las veces que rechazaron proyectos importantes en la Tierra del Fuego, que podíamos llegar a tener una equiparación y un acercamiento a los centros de grandes consumos. Pero esto no se dio a cabo. La idea es que hubo 4 proyectos, creo que recuerdo yo, de industria petroquímica que se fueron perdiendo. El primero fue en 1972, 71, 72, y el proyecto terminó instalándose en la zona de Punta Arenas, en Cabo Negro, que es el proyecto de Metanés. Ahora, después hubo otros proyectos que se difirieron, hubo proyectos que se terminaron luego ejecutando en Bahía Blanca, que está el proyecto petroquímico en Ingeniero Servi. Después tuvimos el proyecto de Petroquímica Austral, que todavía deben estar los carteles en la vieja Misión Salesiana, frente al puerto que nunca se terminó. Entonces, todo este tipo de cosas no se tienen en cuenta y hablan sin saber qué es lo que sucede. La idea original era el aprovechamiento de recursos naturales, complementarlos con insumos nacionales, insumos importados, y sobre eso producir un producto final que pudiera acercarse a los centros de grandes consumos. Pero uno de los mayores problemas que tuvimos que afrontar era la distancia, la insularidad, la falta de gente, del poblacionamiento. O sea que eso se fueron cumpliendo. Eso, perdón, Mariano, ahí quisiera aportar algo que sigue sucediendo hoy, que tiene que ver con el sector hidrocarburos. Hoy hace falta que estén los beneficios promocionales para el anuncio que hubo hace poco de exploración, de un nuevo pozo, offshore, etc. Estamos hablando del proyecto Fénix, más de 700 millones de dólares. Exactamente. Que requiere los beneficios promocionales porque en el contexto actual de la Argentina, la insularidad, las condiciones de explotación en Tierra del Fuego, que a pesar de ser una cuenca sumamente importante, compite con Vaca Muerta, todos los equipos de exploración están allá, y traer un equipo acá y mover esos recursos requiere los beneficios promocionales. Si no, la ecuación no cierra. Si no, no sucede esa inversión. Entonces, ahí hay algo que todavía sigue sucediendo en un sector tan rentable como hidrocarburos, que queda para otro, ¿no? Ahora, digo yo, ¿no? Quizás desde la ignorancia, ¿no se entiende en Buenos Aires que no es lo mismo vivir al lado del Obelisco o antes de la General Paz o detrás de la General Paz en el Gran Buenos Aires que vivir a 3.000 kilómetros, tener que pasar 4 fronteras, tener que depender exclusivamente o cuasi exclusivamente para poder viajar y no perderse 3 días en el camino de un avión? ¿No se entiende eso? Y le pregunto a Mariano también porque quizás hace años uno podía hablar desde el punto de vista político, Mariano, cuando estuviste en diputados, lo hablamos esta mañana vía telefónica, uno podía dialogar de otra manera, es decir, no importaba el color político, sino se tiraba para Tierra del Fuego. Y hoy parece que no pasa esto. Bueno, pero yo te digo, primero de todo, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo arribé a Tierra del Fuego en la década del 60, el aeropuerto que existía era el viejo aeropuerto de la base aeronaval. Y en el casino oficial de la base naval había un gran mural, que no sé si todavía está, que lo recuerdo permanentemente y me quedó grabado hasta el día de hoy, que era un gran mural de la ciudad de Buenos Aires con el centro del Obelisco. Era un espectáculo magnífico. Y al costado, atravesado, decía: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.
No siempre. Y este fue uno de las guías y uno de los conceptos donde la distancia, la insularidad, la falta de poblamiento incidían en la necesidad imperiosa de ordenar un régimen de promoción económica general para en ese entonces territorio nacional y más austral del país. Y hoy sigue vigente muchas de estas disposiciones. Hoy cuando vos ves el presupuesto del año 2023, que creo que estuvieron hablando algo de eso porque en algunos momentos escuché algo, Correcto. vos ves los conceptos que tratan y meten dentro de la bolsa un montón de conceptos que son graves cuando los veo, porque no tienen en cuenta las dificultades que tuvieron toda la región patagónica y otras regiones del país, no las tienen en cuenta y las ponen como si fuera un problema de un gasto tributario. Y otro de los conceptos que no tienen en cuenta es que piensan que eliminando esos beneficios los van a tener como recaudación o como ingreso. Y cosas que están equivocadas, porque la actividad que desarrolla la parte industrial de Tierra del Fuego, aparte de perder la inversión de 50 años en muchas otras solo actividades, no solo en materia de tributo, sino en obras de infraestructura y todo lo demás, no se van a recuperar o se van a desperdiciar. Y los tributos no se van a cobrar porque la actividad no va a existir, o sea que lo que tratan de eliminar no lo van a recuperar vía recaudación. Ahora, Mariano, yendo un poco... O sea, todo esto puede lograrse una recaudación si vos a través del tiempo haces un programa orgánico y razonable de la actividad futura de Tierra del Fuego y vas sacando de a poco beneficios, pero no lo podés sacar de la noche a la mañana o poner un número caprichoso del 20% con año como si esa fuera la solución, porque puede haber muchas alternativas, pero necesitas hacer determinado tipo de obra o crear determinado tipo de infraestructura que necesita mucho más tiempo. Entonces, para poner en igualdad de razonabilidad está. Lo otro que hay que tener en cuenta, que a veces los salarios superiores que existen con respecto a Buenos Aires tienen una razón de ser. Es en función de los costos que debe afrontar las familias en Tierra del Fuego, que también son superiores a los de Buenos Aires. Yo te digo que cuando llegué acá había una zona que tenía, por ejemplo, la policía, que era el 100% sobre los salarios de la policía de Buenos Aires. Y eso era reconocer los sobrecostos que tenía que pagar. Ahora, Mariano, Entonces, perdón. si no tenemos en cuenta un montón de ese tipo de hechos, es muy difícil poder analizar una circunstancia como la que nos quieren llevar a analizar de una manera unilateral. Yo creo que lo que hace falta es una mesa de diálogo para poder encaminarlo y que nuestros diputados ponernos de acuerdo entre todos los diputados y los senadores para ver cuáles son las soluciones y con el gobierno de la provincia. Sí, ahí lo que decía Mariano es que... Los sindicatos, la parte sindical. Me parece que ahí... Juntamos todos los factores de la producción, no tenemos alternativa. Ahora, Mariano... y no vamos a tener solución. Ahí, o sea, el milagro no viene como una caída de agua. Ignacio quería agregar algo. Dejen seguir hablando. No, creo que hay, más allá del desconocimiento que existe sobre Tierra del Fuego, me parece que además hay una intencionalidad de bajarle el precio a todo esto, digamos, a todas las causas genuinas, legítimas, etcétera, y reducir esto a una situación de privilegio para 2 o 3 empresas. Entonces, es muy difícil el diálogo con gente que no es que está queriendo entender la profundidad del desarrollo, la transformación que esto genera, que hay que explicarle. Es gente que tiene la voluntad de correr el eje de la discusión de donde debería estar y ponerlo en algo que es una falacia, que es tratar de machacar y establecer, y lo repiten en los medios nacionales permanentemente, que este es un régimen que le sirve a 2 o 3 vivos, ¿no? Y ese es el discursito con el que van para todos lados. Entonces, es muy difícil dialogar y hacer entender a esos sectores que no tienen, me parece, ninguna intención de entender, sino que están construyendo un relato de Tierra del Fuego, que es el relato que le va a dar el sustento político para llevarse puesto el régimen, que es lo que quieren hacer. Entonces, me parece que hay que trabajar. Esos sectores, con esa gente, me parece difícil dialogar,
Creo que sí, hoy tuvimos comisión para el área de manera especial y un poco también ahí todos los sectores, sobre todo con los sectores empresarios, un pedido importante de trabajar fuertemente sobre la comunicación de lo que este régimen genera y representa para la provincia. Creo que ese mensaje que nosotros lo conocemos, a medias a veces, en Buenos Aires tiene que estar presente, porque lamentablemente gran parte de la política se debate en Buenos Aires. Estos discursos son para una tribuna que está en Buenos Aires. Entonces, creo que ahí, sobre todo las empresas que pautan y que tienen presencia en los medios nacionales, también tienen que empezar a hacer un esfuerzo mayor en mostrar lo que son y lo que generan en la provincia, ¿no? Ahora, Mariano planteaba que en esta separata, cuando se presentó el presupuesto en el Congreso de la Nación, en esta separata hay algo que también parece que la clase política, la clase dirigente no toma en cuenta. La clase dirigente dice que el problema es el régimen en Tierra del Fuego, que significa que el Estado deja de recaudar algo como más de 519.720 millones. Pero no se tiene en cuenta... Perdón, Mariano. Espera un minuto. Para el 2023. Para el 2023, por eso, estamos hablando del 2023. Pero en el 2023... En el 2022 se estima la mitad, ¿eh? Bueno, sí. Pero hay algo que también, y yo no quiero aquello, a ver, no soy de ápero 1, o ápero Macri, o ápero Fernández, o ápero Kirchner, pero el impuesto a las ganancias, es decir, la exención de los ingresos de magistrados, de los poderes judiciales nacionales y demás, equivalen casi a la mitad de lo que de alguna manera nos reclaman. Y estamos hablando de cuántos son a nivel nacional que dejan de percibir, mejor dicho, de pagar impuesto a las ganancias. 600, 700, 750 magistrados a nivel de todo el país. Entonces, a ver, estamos hablando de el 0,16% del Producto Bruto Interno contra el 0,35%, estamos hablando en el 2023, de lo que dejaría de percibir... De los sectores más privilegiados de la Argentina. Además, digo, ese es un costo fiscal para beneficiar a los sectores más privilegiados, no para promover desarrollo ni ninguna política de ninguna naturaleza. Está bien, es otro poder, pero bueno, lo planteaban también. Perdón, y hay otra cosa que yo no quisiera convalidar esto que se presenta en el presupuesto, que es la forma en que se calcula metodológicamente, digamos, la forma de calcular gasto tributario es una. Si existe el impuesto interno con una alícuota del 17% que se puso para proteger a la industria de Tierra del Fuego, ¿no? Y a Tierra del Fuego empieza a pagar 6,5%, que es el esquema actual, digamos, cuando no existía ese impuesto, el costo fiscal era mucho menor. Cuando se pone ese impuesto, que no lo paga nadie, porque los importados no entran, y Tierra del Fuego paga el 6,5%, el Estado Nacional recauda más que antes, pero el costo fiscal es mayor, porque existe la brecha de 10,5% que metodológicamente hay que calcularlo como un costo fiscal. Ahora, en la práctica, este impuesto es un impuesto que está asociado a la protección de un sector. En el IVA pasa lo mismo, hacen cálculos probablemente con la primera venta, cuando en realidad el IVA que cobrarían, si desaparece el régimen, es el IVA importación. Hay, si se quiere, sutilezas que terminan bajando el costo fiscal probablemente a valores, no sé si la mitad, pero muy inferiores a los que ellos presentan en el presupuesto. No es que esté mal hecho el presupuesto, es la metodología que se establece para calcular gasto tributario en general, no para Tierra del Fuego, sino en general, pero no hay que creer que si Tierra del Fuego desaparece, vos pasás a recaudar eso, porque no va a pasar eso. Ahora, ¿qué significaría una Tierra del Fuego? Pregunta para ambos, y nos vamos a la pausa, y si las dejo para después de la pausa, la respuesta de ustedes. ¿Qué significaría para Tierra del Fuego no tener más la ley? ¿Me la responden después de la pausa, les parece? Pausa cortita y volvemos. Vamos.
Seguimos, nos quedan solamente 4 minutos, así que Mariano, había quedado, al igual que acá a nuestro invitado en el piso, había quedado una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué significaría para Tierra del Fuego no tener la 19640? ¿No? Desde el punto de vista del ciudadano. Y eso trasladado, por supuesto, al comercio, a la industria, al turismo, absolutamente a todos. Nos quedan 2 minutitos para cada uno, a ver si lo logramos. Bueno, no sé, arranca Mariano. ¿Mariano? Bueno, yo te digo que sería una situación muy lógica porque profundizaría la desigualdad existente en este país una vez más y los efectos serían terroríficos, volvería el despoblamiento y la desinversión. O sea, porque no está hecho con razonabilidad. Vos podés llegar a la misma situación en un transcurso del tiempo y se pueda llegar a lograr de una manera tal, pero también haciendo un conjunto de medidas que te permitan las pérdidas que por un lado se produzcan, compensar con otro lado. Y también tendrían que tener en cuenta los costos del funcionamiento de la Tierra del Fuego en función de la distancia, el aislamiento y la insularidad, producto de la insularidad y la falta de realismo de otras regiones del país. O sea, la distribución de la torta no puede ser unilateral, tiene que ser compensada. Vos fíjate que en la Constitución del 94 se estableció que iba a haber un nuevo régimen de coparticipación federal y al día de la fecha no fue hecho. Entonces, creo que no se trata de una medida aislada, sino tiene que estar tomada dentro de un contexto general. Pero esto es un problema que nos pasa a nivel país. Mientras no digamos cómo vamos a resolver el nivel país, muy difícilmente se pueda pensar en resolver un problema provincial. Juan Ignacio. Mira, concretamente, al día siguiente de la derogación, todas las operaciones comerciales en la provincia tienen que empezar a pagar el 21% de IVA. Todos los que cobren más del mínimo no imponible, pagar ganancias, pagar los impuestos bienes personales. El empleo, la mitad del empleo privado registrado desaparece y el empleo inducido por esa actividad también. Nosotros somos una provincia con 200.000 habitantes, 50 años después de haber sido una provincia con 13.500 habitantes. Lo que explica esa evolución no es ni más ni menos que este régimen promocional y la actividad que se desarrolló al amparo de ese régimen, por todas las vías directas, indirectas que el régimen ha generado. No digo que vamos a volver a ser 13.500, pero definitivamente bajaría automáticamente el nivel, digamos, el salario real de todos los fueguinos, de todos, porque todos pasaríamos a pagar más caros los bienes que consumimos, pagar más impuestos de los que pagamos hoy, y habría muchísimo menos empleo privado en la provincia. Digamos, el empleo que hoy no sucede en la fábrica, más allá de cerca de 2.000 empleos que están entre el sector agropecuario y alguna otra actividad, es actividad comercial, actividad vinculada al turismo y algunos servicios, construcción. Pero la otra mitad sucede en la fábrica. Entonces eso automáticamente desaparece. Y todo lo que eso tracciona también, con lo cual es un escenario así como medio de ciencia ficción. No nos podemos pensar sin eso. Por eso creo que es algo que finalmente creo que no va a suceder, porque políticamente es insostenible. Socialmente el impacto sería tremendo. Ahora, y esto corre por mi cuenta, ¿puede ser que en la Argentina tengamos una clase dirigente que se mira solamente el ombligo y que está tan lejos de las reales necesidades de la gente? Veamos lo que se trata en diputados, veamos lo que se trata en el Senado. Parece que el único problema son los problemas judiciales de la vicepresidenta, o parece que el único problema... A ver, pasa todo por ahí. Entonces, la pregunta es, hoy planteábamos, ¿hay que hacer conocer la 19640 en Buenos Aires? Sí. Señores diputados, señores senadores, a ver, tenemos senadores y diputados por Tierra del Fuego. La pregunta es, ¿qué hacen? Esa es mi pregunta, sí. ¿Qué hacen? No importa de qué partido. Aníbal, me parece, perdón, pero yo creo que en el Congreso de la Nación
no sé si mayoritariamente, no sé, pero digo, hay una conciencia y un conocimiento y mucha... Se aprobó hace 2 años el aumento de internos. Digo, me parece que es inevitable que haya sectores de la política que juegan estas polarizaciones. Entonces, por eso yo decía en un momento, no creo que esto sea falta de comprensión, que uno pueda enseñarles a los diputados cómo son las cosas y con eso cambiar su actitud. Me parece que se trata de otra cosa, que se trata de capitalizar políticamente posiciones extremas y en un periodo que se viene la disputa electoral, jugar con un elemento que ha sido de alguna manera en los últimos años ha estado muy vinculado a los gobiernos kirchneristas, que son los que más han acompañado este régimen y el desarrollo de la provincia. Entonces, una forma de pegar es pegándole a esto y bajándole el precio. Y ya te digo, me parece que no es desconocimiento, es simplemente es una intencionalidad política. Mariano, nos queda 1 minuto para un cierre del programa tuyo. Sí, yo lo único que te digo como punto final es mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y se olvida de mirar la viga en el ojo propio. Y esto me quiero referir, por ejemplo, a los subsidios de transporte, me quiero referir, por ejemplo, a inversiones en obras como el soterramiento del Sarmiento que quedaron paralizadas, como la no construcción del gasoducto de Vaca Muerta y los sobrecostos de energía que pagamos, y como mirar como si la solución de los problemas del déficit fiscal nacional tiene que ver con Tierra del Fuego. Y entonces me parece que es una ilógica total. Hay que buscar una solución a través del diálogo y expresar, o sea que en la medida que el hecho sea la distribución equitativa de los problemas a lo ancho y a lo largo del país, la cosa puede ser distinta. Pero si es arbitrario, los resultados van a ser totalmente negativos, ¿no? Mariano, gracias. Gracias por esta salida. A ver si cuando estés por Ushuaia, por aquí, por Tierra del Fuego, te tenemos en el programa, ¿eh? Queremos charlar largo y tendido. Mira, tengo todavía mis ojos, están en condiciones, tengo el día 3 de noviembre que todavía tengo que resolver un tema de un párpado que tengo problemas. Pero bueno, ya vendrás para aquí, para Ushuaia. Mariano, te mandamos un abrazo. Sí, no, y ya que empieza la temporada de pesca, peor todavía. Ah, bueno, ese es otro tema, ¿eh? Mariano. Bueno, buenas noches, García, buenas noches, Aníbal, el gusto de escucharte. Bueno, yo soy como el Boy Scout, siempre listo para esta cosa. Hago lo que Tierra del Fuego necesite. Ya estamos en el final del camino y de alguna manera, si podemos contribuir, estoy en la línea de ataque. Mariano, fuerte abrazo. Igual para ustedes. Bueno, Juan, nos quedan 30 segundos. Bueno, ¿Qué tema? ¿Lo seguimos? Sí, creo que nada, hay que estar. Se viene un año difícil en la discusión política y creo que estas cosas van a aparecer y lamentablemente con esta calidad. No es una discusión que yo crea muy legítima, sino que busca otra cosa y con eso es difícil discutir. Así que, bueno, hay que estar un poco preparados y bueno, y trabajar, creo que el trabajo parlamentario y de los diputados y senadores de la provincia va a ser muy importante. Esperemos. Sí, yo creo que sí. Y bueno, nada, ahí hay que hacer frente común todos los sectores de Tierra del Fuego. Gracias, Juan. Gracias por venir. Señores, y con ustedes, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles, en esto que hemos denominado, siempre me preguntan, ¿por qué controversias? Y dígame qué tema no es controvertido en esta vida. Chao, buena semana.